El viento cortaba los campos secos como cuchillas invisibles. En lo alto de una sierra olvidada, una casita de madera crujía con el tiempo como si suplicara por misericordia. Dentro de ella, en un silencio absoluto, dormía un niño de ojos grandes y negros, cubierto apenas por una manta rasgada. Su nombre era Tomás y sus 8 años cargaban más abandono del que la mayoría de los adultos soportaría. A su lado, una mochila rota con solo un cuaderno garabateado y una cuchara. No tenía padre, madre, ni siquiera un recuerdo que doliera. Solo sabía que quería amar a alguien y ser amado de vuelta. Aquella madrugada despertó con hambre, no de comida, sino de abrazo. Se sentó al borde de la cama, miró al cielo por una rendija del techo y susurró: Dios, no necesito mucho, solo quisiera a alguien a quien llamar familia. Al otro lado de la sierra, la vida era bulliciosa. En un pueblo donde todos se conocían, vivía doña Mirtes, una mujer seca como la tierra que pisaba. Viuda, con 2 hijos adultos, indiferentes, pasaba los días vendiendo comidas a los mineros y quejándose del mundo. Aquella mañana, mientras organizaba los recipientes de aluminio, vio por la ventana una figura delgada caminando entre las piedras. Era Tomás, con los pies descalzos y la mirada firme de quien ya ha recibido muchos golpes de la vida, pero aún sigue caminando. Al verlo acercarse, Mirtes frunció el ceño. «¿Qué quieres, niño?», soltó, sin darle espacio a responder. Pero Tomás no retrocedió. Con voz baja y ojos fijos, dijo: «No vine a pedir nada. Solo quería saber si usted necesita ayuda». Eso, por algún motivo, le incomodó más de lo que la enterneció. «¿Ayuda? Apenas te sostienes en pie», respondió tirando un trapo sobre el mostrador. Pero en ese instante, algo en el aire cambió. Tomás bajó la mirada, pero no desistió. Sin decir nada más, empezó a apilar las cajas vacías junto a la puerta de doña Mirtes. Cada movimiento era cuidadoso, como si tuviera miedo de romper algo, o de romperse a sí mismo. Otra vez, Mirtes lo observaba de reojo, incómoda con ese silencio respetuoso. «Niño raro», murmuró, mientras revolvía los frijoles en la olla. Al mediodía, el sol rajaba la tierra, y Tomás seguía allí, de pie, sudado, esperando que ella dijera algo. Cuando Mirtes le extendió un vaso de agua, fue como si le entregara un pedazo del cielo. Él lo sostuvo con ambas manos, como si fuera sagrado. «Gracias, señora», y bebió despacio, como quien saborea más que el líquido, la gentileza. Al final de la tarde, Mirtes no aguantó más la incomodidad en su pecho. «Niño, ¿dónde vives?», preguntó con sequedad, pero con una pizca de curiosidad. Tomás dudó. «En una casita allá en el cerro, pero ya está medio caída». Mirtes arqueó las cejas. «¿Y tus padres?». El silencio cayó como piedra. Él miró al suelo, luego al cielo, y respondió simplemente: «Dios cuida de mí». Fue en ese instante que ella sintió algo diferente, un escalofrío, un recuerdo olvidado, un nudo inexplicable. Se dio la vuelta y murmuró: «Quédate ahí hasta que yo vuelva». Entró en la casa y minutos después regresó con un plato de arroz con huevo. «Come antes de que se enfríe». Tomás se sentó en las escaleras de la cocina y, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió por primera vez en días. Esa noche, Tomás regresó a su casita en el cerro, llevando la mitad del plato envuelta en un paño. Lo guardó con cuidado debajo de su almohada de paja. «Mañana tal vez lo necesite de nuevo», susurró. Al acostarse, sintió el estómago tibio, pero era otra cosa lo que latía fuerte dentro de él: esperanza. Mientras el viento silbaba entre las rendijas, sacó de debajo del colchón un papel doblado. Con un trozo de lápiz escribió: «Querido Dios, hoy fue un día bonito. Gracias por la comida y por la mujer que me miró a los ojos». Lo dobló con cariño, lo colocó bajo la vela apagada y cerró los ojos. Soñó que estaba en un regazo que nunca conoció,
pero que sabía exactamente cómo era. Al día siguiente, Tomás llegó a la casa de doña Mirtes antes de que saliera el sol. Tenía los pies mojados por el rocío y la misma mirada dulce de siempre. Cuando ella abrió la puerta, se sobresaltó. «Niño, ¿qué haces aquí a esta hora?». Él sonrió. «Vine a ver si necesitaba ayuda otra vez». Mirtes resopló, pero en el fondo, algo dentro de ella comenzaba a desarmarse sin que lo notara. «Entonces limpia ese piso bien, sin hacer lío». Tomás tomó la escoba con tanto cuidado que parecía un cetro. Barrió, lavó, recogió cáscaras de verduras y, cuando terminó, se quedó quieto, esperando instrucciones, como un soldadito esperando una misión. Mirtes le ofreció una taza de café aguado. Es lo que hay. Él la bebió como si fuera un banquete, y ella giró el rostro para esconder el nudo en la garganta. Los días fueron pasando, y Tomás volvía a la casa de doña Mirtes todas las mañanas. Nunca pedía nada, solo ofrecía lo que tenía, su presencia humilde, su silencio respetuoso y sus pequeñas manos dispuestas. Poco a poco ganó un rincón en el patio, luego una toalla vieja para secarse y un par de sandalias olvidadas por alguien. Mirtes, aunque no lo admitía, ya esperaba verlo cada día, pero sus hijos, Murilo y Vanessa, empezaron a notarlo. «Mamá, ¿quién es ese mocoso? ¿Ahora vive aquí o qué?», se burló Murilo. Vanessa rió, lanzando el cabello hacia atrás. «Capaz quiere herencia». Mirtes fingió no oír, pero por dentro la sangre le hervía. Aún así, guardó silencio. Su corazón estaba confuso y con miedo de sentir demasiado. Una tarde lluviosa, Tomás tardó en aparecer. Mirtes miraba el reloj cada 5 minutos, aunque se decía a sí misma que no le importaba. Cuando lo vio subiendo la cuesta empapado, con un trapo sobre los hombros, corrió hasta el portón sin pensarlo. «Niño, vas a morir así». Tomás sonrió encogido. «Perdón, fui a buscar unas leñas que el señor Tadeo iba a tirar». Abrió la bolsa. Ramas, pedazos de madera vieja y una rosa arrugada. «Esta es para usted. La encontré caída cerca de la basura, pero todavía está bonita». Mirtes se quedó inmóvil. El gesto era simple, pero allí, bajo esa lluvia, vio algo que hacía mucho no veía: pureza. Sin poder decir nada, simplemente sostuvo la flor con las manos temblorosas y dejó que una lágrima cayera. Esa noche, algo en Mirtes cambió. No pudo dormir bien. El rostro de Tomás con el pelo mojado, los pies heridos y esa sonrisa dulce no se le salía de la cabeza. Se levantó de la cama y bajó a la cocina. Tomó una olla, colocó arroz, un poco de carne seca y empezó a cocinar. Era madrugada, pero su corazón no sabía esperar. Al día siguiente, antes de que el niño llegara, dejó un plato cubierto sobre la mesa del porche. Cuando Tomás apareció, lo vio como si fuera un regalo del cielo. «¿Es para mí, señora?», preguntó sin creerlo. Mirtes disimuló. «No me gusta desperdiciar comida. Come antes de que se enfríe». Pero cuando él se sentó en el escalón y comenzó a comer despacio, con gratitud en cada bocado, ella sintió algo que no sentía hacía años: ganas de protegerlo. Más tarde ese día, Tomás volvió a su cabaña. Estaba demasiado callado. El suelo estaba mojado y parte del techo se había derrumbado. Su ropa, apilada en un rincón, estaba húmeda. Se sentó, sacó el cuaderno del bolsillo y escribió: «Querido Dios, si es pecado querer pertenecer a alguien, perdóname, pero yo quisiera tanto ser hijo de verdad». Dobló el papel y lo puso dentro de una latita oxidada, escondida bajo la tierra apisonada. Afuera, la lluvia volvía a caer, pero él ya no parecía sentir frío. Algo cálido crecía dentro de él. La fe silenciosa echaba raíces. Y en algún lugar muy arriba de esa sierra olvidada, el cielo parecía escuchar en silencio, como quien prepara algo. Los hijos de Mirtes empezaron a impacientarse.
¿Por qué estás alimentando a ese mocoso?, cuestionó Murilo con la arrogancia de quien nunca necesitó nada. Va a terminar convirtiéndose en un estorbo, Vanessa añadió. Ese niño tiene pinta de callejero. ¿Y si te roba? Mirtes no respondió. Pero ese día observó a Tomás por más tiempo. Vio cómo secaba los platos con cuidado, cómo colocaba flores en el florero roto del porche, cómo hablaba en voz baja con los animales del patio. No había odio en él, ni rencor, solo un deseo profundo de pertenecer. Esa noche, sola en la cama, Mirtes susurró al techo: Dios, ¿será que fui yo quien pidió un hijo y no me di cuenta? A la mañana siguiente, mientras lavaba los trapos en el lavadero, Mirtes oyó una voz tímida detrás de ella. Era Tomás. Señora, ¿puedo preguntarle algo? Ella se giró un poco inquieta. Habla ya. El niño reunió valor y dijo con los ojos llenos de lágrimas: Si algún día ya no viniera más, ¿usted me extrañaría? El tiempo se detuvo. Mirtes tragó en seco. ¿Por qué esa pregunta ahora? Él bajó la mirada. Porque a veces, cuando algo es demasiado bueno, siento que va a terminar. Por algunos segundos, ella no dijo nada, pero luego se acercó, tomó su rostro entre las manos y respondió: Sí, te extrañaría, niño, porque tú ya eres parte de esta casa, aunque aún no lo sepas. Tomás lloró en silencio. Era todo lo que necesitaba escuchar. Ese mismo día, Murilo llegó más temprano del trabajo. Venía malhumorado. Encontró a Tomás colgando ropa en el tendedero y no perdió la oportunidad de provocarlo. Mira nomás, ¿el huérfano ahora es dueño de la casa? Tomás no respondió, solo sonrió, como siempre hacía. Murilo se enfureció aún más. ¿Ya te crees hijo de mi mamá, es eso? El niño se quedó callado, pero por dentro algo dolía. Dolía como una herida antigua que nunca termina de cerrar. Mirtes escuchó la discusión desde la entrada y salió corriendo. Murilo, cállate ya, gritó. El muchacho se quedó paralizado. Si hay alguien que me ayuda aquí con respeto, es él. El silencio que siguió cortó más que cualquier palabra. Murilo entró golpeando la puerta y Mirtes se quedó allí, frente a Tomás, respirando hondo. Perdónalo, él no tiene tu corazón. Esa noche, Mirtes hizo algo que no hacía desde que sus hijos eran pequeños. Preparó chocolate caliente y llamó a Tomás para que se sentara con ella en la sala. Hoy no vas a cenar solo, ¿entendiste? El niño se sentó a su lado, sosteniendo la taza con ambas manos. ¿Puedo contarle algo, señora? Ella asintió con la cabeza. A veces finjo que tengo una familia. Cierro los ojos e imagino que una mamá me llama a cenar, o que me arropa por la noche. Mirtes apretó los ojos para contener las lágrimas. ¿Y qué oyes en esa imaginación? Él sonrió con inocencia. Oigo una voz que dice: Buenas noches, hijo, sueña con los ángeles. El silencio llenó la sala. Entonces, por primera vez, Mirtes acarició su cabello y dijo en voz baja: Buenas noches, hijo, sueña con los ángeles. En ese instante, el cielo se abrió dentro del pecho de Tomás. Al día siguiente, Tomás no apareció. La mañana pasó, la tarde también, y la casa se sentía vacía, aunque estuviera llena. Mirtes caminaba de un lado a otro, fingiendo que no estaba preocupada. Pero por la noche, al ver que él realmente no regresaría, no pudo dormir. Se puso un abrigo, encendió una linterna y subió el cerro. El sendero estaba mojado, el viento fuerte. Después de 20 minutos caminando, encontró la pequeña cabaña donde él dormía. Al empujar la puerta, vio a Tomás acurrucado en un rincón con fiebre temblando. «Niño, por el amor de Dios», murmuró, arrodillándose a su lado. Tomás abrió los ojos lentamente. «Perdón, no pude levantarme hoy». Mirtes lo abrazó allí mismo, con fuerza, como si abrazara su propio pasado. «No vas a estar solo aquí nunca más». Lo llevó en brazos hasta su casa, envuelto en una manta gruesa. Preparó un té de jengibre, le colocó paños húmedos en la frente y permaneció a su lado toda la madrugada,
como una madre en vigilia. Murilo y Vanessa lo observaban todo con miradas de espanto y desprecio. «¿Vas a adoptar a ese mocoso ahora?», susurró Vanessa. Mirtes, con la mirada firme, respondió: «Prefiero a ese mocoso antes que a cualquier adulto que perdió la capacidad de amar». Silencio. En el cuarto, Tomás dormía profundamente, por primera vez con seguridad. Al abrir los ojos por la mañana, vio a Mirtes sentada a su lado, con la cabeza caída de sueño. La miró con dulzura y por primera vez pensó: «Tal vez encontré lo que pedí». Con el paso de los días, Tomás fue recuperándose. Mirtes preparaba sus comidas, cuidaba su ropa e incluso compró una manta nueva con el dinero de las ventas de comida. Poco a poco, aquella casa, antes llena de frialdad, empezó a tener calor, pero el ambiente entre los hermanos seguía tenso. Murilo evitaba cruzarse con el niño. Vanessa fingía que él no existía. Un día, al ver a Tomás doblando los trapos del tendedero, ella lo empujó con suavidad. «Tú no eres de nuestra familia. No te hagas ilusiones, ¿sí?». Tomás tragó en seco y respondió solo con un gesto. Pero esa noche, al irse a dormir, arrancó una hoja del cuaderno y escribió: «Querido Dios, si amar duele, dame fuerzas para seguir, porque todavía quiero ser en parte de algo». A la mañana siguiente, la casa despertó con un sonido diferente: risas. Tomás y Mirtes estaban juntos en la cocina, haciendo buñuelos. Él intentaba dar forma a la masa y lo hacía todo mal, pero ella se reía. «Niño, eres un desastre», decía mientras le limpiaba la frente con la punta del delantal. Aquella escena rompió algo en Murilo, que miraba en silencio desde el pasillo. Recordó su infancia, el tiempo en que su madre reía de ese mismo modo, y sintió rabia, pero no contra Tomás, rabia de sí mismo por haber olvidado cómo era amar a alguien. Aquella noche, al acostarse, no durmió. Se quedó mirando el techo, oyendo los pasos suaves del niño por la casa, y algo dentro de él empezó, lentamente, a ablandarse. Una tarde, Mirtes llamó a Tomás para ir con ella a la feria del pueblo. Él se arregló como nunca: camisa limpia, cabello peinado, sandalias nuevas que había recibido días antes. Caminaba a su lado como un hijo orgulloso. En la feria, la gente los miraba con curiosidad. «¿Es tu nieto?», preguntaban. Mirtes dudaba, pero después de un rato, empezó a responder simplemente: «Es mi niño». Tomás escuchaba eso con el corazón acelerado, intentando esconder la sonrisa. Al volver a casa, corrió hasta el fondo del patio. Se arrodilló entre los árboles y dijo en voz alta: «Gracias, Dios. Estoy empezando a sentir como si tuviera un lugar». Las lágrimas cayeron, no de dolor, sino de gratitud. Pero el cambio de Tomás incomodaba a Vanessa. Una noche, lo vio sentado a la mesa, ayudando a Mirtes con las cuentas, y explotó: «Ahora eres el consentido, ¿verdad? Felicidades, mocoso. Lo conseguiste todo con cara de perro abandonado». Mirtes se levantó con firmeza. «Vanessa, basta». La hija rió con sarcasmo. «¿Basta por qué? ¿Vas a defender a ese niño en lugar de tus propios hijos?». Silencio. Entonces Mirtes respondió: «Porque él me ama sin exigirme nada, porque me mira como si yo fuera importante, algo que tú y tu hermano olvidaron cómo hacer». Vanessa salió dando un portazo. Tomás se quedó quieto, sin saber dónde meterse, pero Mirtes lo atrajo hacia sí. «Tú no eres el problema, hijo. Eres la bendición que esta casa necesitaba». Esa noche, Tomás no pudo dormir. Las palabras de Vanessa resonaban en su mente, hiriendo más de lo que dejaba ver. Se levantó despacio, tomó su cuaderno y escribió la última carta. «Querido Dios, si es mejor para ellos que yo me vaya, está bien. Solo no dejes que el corazón de doña Mirtes se ponga triste. Ella merece ser feliz». Dobló el papel, lo dejó debajo de la taza de aluminio en el porche y salió en silencio. La madrugada era fría, pero su corazón estaba más cálido que nunca. No huía con rabia, sino por amor, por sentir que, tal como siempre,
Él era el exceso en una casa que ya tenía demasiadas heridas. Horas después, Mirtes se despertó con un presentimiento. Fue directo al porche y no encontró al niño. Vio la carta, la leyó temblando, gritó su nombre, subió el cerro, recorrió las calles, fue hasta la tiendita del pueblo. Nada. En la desesperación, cayó de rodillas sobre la tierra apisonada, con la carta arrugada en las manos y el rostro sucio de llanto. Dios mío, no me lo quites. Tardé demasiado en entender que él era mío. El cielo estaba despejado, pero una brisa cálida sopló de repente, levantando el polvo. Entonces, como si fuera una respuesta divina, una señora que vendía pan en la esquina se acercó. Está buscando a un niño delgadito con sandalias azules. Mirtes, con los ojos desesperados, gritó: «Sí, ¿dónde está?». La mujer señaló al final de la calle, sentado en la plaza, llorando solito. Mirtes corrió con todas las fuerzas que aún le quedaban. Al llegar a la plaza, el sol nacía detrás de los tejados, y allí, en un banco viejo, estaba Tomás, con la cabeza baja, abrazando sus rodillas, sollozando en silencio. Ella se detuvo por un segundo para mirarlo. Vio a ese niño que llegó con los pies agrietados y el corazón remendado. Entonces gritó con la voz quebrada: «¡Tomás!». Él se volvió despacio. Al ver a Mirtes intentó levantarse, pero ella ya corría hacia él. Lo abrazó fuerte, como quien abraza a un hijo que estuvo perdido toda la vida. «No vuelvas a hacer eso, niño. Me rompiste por dentro». Tomás lloraba en silencio con los brazos rodeándola. «Perdón, solo no quería molestar más». Mirtes lo separó un poco, le sostuvo el rostro y dijo con voz firme: «Tú no molestas. Tú me completaste». Ese mismo día, doña Mirtes fue al registro civil del pueblo. Con Ginter, los ojos llenos de lágrimas y la voz firme, entregó los documentos y dijo: «Quiero registrar a este niño como mío». El funcionario, sorprendido, preguntó: «¿Está segura?». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Sí, Dios lo puso en mi puerta. Ahora es mi turno de ponerlo en mi nombre». 2 semanas después, Tomás recibió su acta de nacimiento. Con manos temblorosas leyó: «Filiación, María Mirtes Ferreira», y rompió en llanto. Aquella noche, ya con un cuarto solo para él, cubierto con un edredón azul y una luz tenue de lámpara, escribió su última carta al cielo: «Querido Dios, ya no tengo que fingir que tengo una familia, ahora la tengo». Y por primera vez en su vida, durmió sonriendo. Pasaron los meses. La casa de Mirtes nunca volvió a ser la misma. Había plantas en las ventanas, olor a pastel en las tardes y una risa infantil que resonaba por los pasillos. Tomás ahora iba a la escuela con uniforme nuevo, merienda en la mochila y un beso en la frente. Pero el mayor milagro no fue el documento ni la ropa limpia. Fue el corazón de Mirtes que renació. Incluso Murilo y Vanessa, poco a poco, comenzaron a ceder. Una tarde, Murilo vio a Tomás lavando una bicicleta vieja y preguntó sin sarcasmo: «¿Necesitas ayuda con eso, mocoso?». Tomás sonrió con ese brillo en los ojos: «Si quieres». Pasaron la tarde riendo entre agua y jabón. Vanessa, más discreta, comenzó a dejar bombones sobre el escritorio del niño. Era poco, pero era un comienzo. La familia se estaba reescribiendo. Ladrillo a ladrillo, con amor. Una noche lluviosa, todos estaban reunidos en la sala. Mirtes cosiendo, Murilo con el celular, Vanessa viendo la televisión y Tomás acostado en el suelo con una manta leyendo su cuadernito. De repente habló en voz baja: «¿Puedo leerles algo?». Mirtes asintió y él leyó con la voz temblorosa: «Querido Dios, hoy entendí que la familia no es quien nace con uno, sino quien elige quedarse. Gracias por elegir quedarse». El silencio que siguió lo dijo todo. Emoción. Perdón, pertenencia. Mirtes se levantó, se sentó a su lado y lo atrajo a su regazo. «Ahora léelo otra vez, pero aquí, cerquita de mi corazón».
Tomás se acurrucó, abrazado a ella, y repitió cada palabra. Y allí, con el sonido de la lluvia cayendo, todos supieron que ya no faltaba nada. En la semana de su cumpleaños, Tomás se despertó con olor a pastel y voces susurrando en la cocina. Bajó las escaleras despacio y al entrar vio algo que nunca había visto. Globos de colores, un cartel escrito a Paisen, mano con la frase «Nuestro niño», y todos sonriendo solo para él. Mirtes lo abrazó fuerte. Hoy no eres solo parte de esta casa. Hoy la casa también es tuya. Murilo le entregó una caja. Dentro, una gorra nueva. Vanessa, tímida, le dio una camisa doblada. Yo misma la elegí, dijo casi en un susurro. Tomás lloró, no de dolor, de plenitud. El vacío de tantos años se llenaba allí, con gestos simples y corazones transformados. Ese día ya no era un niño que quería amar. Era, al fin, un hijo, amado. Esa noche Tomás volvió a visitar su viejo cuaderno de cartas. Abrió la primera página, donde aún estaba escrito: «Solo quería una familia para amar». Y al lado, con manos firmes, completó: «Y hoy la tengo». Enterró el cuaderno en el patio, cerca del guayabo, como quien sella un pacto con el cielo. La luna estaba llena y el viento soplaba diferente. Ahora parecía cantar. Dentro de la casa, Mirtes lo llamaba con la voz que él tanto soñó. «Ven, hijo, ya es hora de dormir». Él entró, corriendo, descalzo y liviano como nunca. Subió al sofá, se acurrucó en su regazo y cerró los ojos con una sonrisa. Porque quien ama de verdad nunca pasa desapercibido por Dios. Y cuando el cielo escucha el corazón correcto, transforma el silencio en familia, para siempre.